En los últimos años, la sociedad se ha adaptado y al mismo tiempo parte de ella es dependiente de la tecnología. Los avances en este campo son cada vez más frecuentes e innovadores, principalmente en la rama de la inteligencia artificial, que una vez nos adentramos más en ella, es la que más especialidades le han surgido a lo largo de su historia y que actualmente son las que están revolucionando el futuro de la sociedad y las futuras generaciones. Por mencionar algunas, tenemos el Machine Learning, que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello. También está el Deep Learning, que lleva a cabo el mismo proceso que el Machine Learning, pero usando una red neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. Por otro lado, tenemos a las redes neuronales, que son modelos dentro de la inteligencia artificial que se inspiran en el comportamiento de las neuronas y las conexiones cerebrales para resolver problemas. Incluso tenemos la visión artificial. Se basan en sensores digitales protegidos dentro de cámaras que cuentan con ópticas especializadas en adquirir imágenes y satisfacer diversas necesidades. Pero el día de hoy nos centraremos en una rama de la IA que cada vez está más cerca de nosotros que las anteriores y tiende a ser desapercibida. Soy Omar Mesa Vázquez, que junto a Dafna Angélica Hernández Vázquez y Brando Manuel Serrano Mendoza les hablaremos del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es la rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la comunicación, es decir, cómo se puede programar una computadora para que comprenda, procese y genere un lenguaje como una persona. En otras palabras, el PLN o el NLP, por sus siglas en inglés, es un campo de la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística de ordenadores que se ocupa de las interacciones entre los ordenadores y los lenguajes humanos. Es una actividad informática en la cual las computadoras analizan, entienden y generan lenguaje natural. Esto incluye la automatización de cualquiera o todas las formas lingüísticas, actividades o métodos de comunicación, como conversación, correspondencia, lectura, composición escrita, publicación, traducción, lectura de labios, entre otras. De hecho, el procesamiento del lenguaje natural es uno de los aspectos del aprendizaje automático, Big Data y la misma inteligencia artificial, que tiene el potencial de verdaderamente cambiarlo todo. Pero vamos a comenzar desde el inicio del PLN. (1950). Sus primeros comienzos indefinidos datan de la década de los 40, antes de que se acuñara la propia expresión inteligencia artificial. Una vez acuñada la IA, esta adopta el PNL, enfocándose en dos campos, la traducción automática y la recuperación de información. Para ese entonces presentaban muchas limitaciones a la poca evolución en modelos morfológicos y sintácticos, así como también el escaso interés por la comprensión del significado. Los primeros intentos notorios se convirtieron en software. Uno de los más destacados de la década fue en 1954, el Georgetown Experiment, que fue realizado por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos e IBM. El experimento consistió en traducir automáticamente más de 60 expresiones de ruso al inglés. En 1960 existieron cambios en su enfoque, sumándole el procesamiento de frases y la comprensión y el desarrollo de interfaces amigables. Se desarrollaron varios proyectos tales como la resolución de problemas, el acceso a base de datos y surgió el primer chatbot con el nombre Elisa. En 1970 se aumentaron los campos de aplicación, así como nuevos desarrollos basados en formalismos. Surgió el procesamiento de texto científico, la comprensión del lenguaje, programación automática, la enseñanza asistida por ordenador y posteriormente la automatización de tareas de oficina. La tecnología siguió evolucionando hasta que llegamos a los famosos y actuales chatbots. El primero se desarrolló en 1972. Cabe aclarar que primero fue Lisa, pero Parry es un programa de lenguaje natural que simula el pensamiento de un individuo paranoico, denominándolo la Elisa con actitud. Luego surgieron sistemas como Lunar, que en 1970 las computadoras principales contaban con muchas bases de datos, pero su acceso se lograba solo escribiendo complicados programas. Sistema Lunar fue una interfaz gráfica para base de datos. Luego surgió el sistema Town Meteo, sistema que tradujo partes meteorológicas en 1977. Los sistemas Town asignan las frases de entrada a una descripción estructural completa antes de comenzar a traducir. ¿Por qué es importante el procesamiento del lenguaje natural? Antes que nada, hoy en día se manejan grandes volúmenes de datos textuales. El procesamiento del lenguaje natural ayuda a las computadoras a comunicarse con humanos en su lenguaje y escala a otras tareas relacionadas como el lenguaje. Por ejemplo, hace posible que las computadoras lean texto, escuchen la voz hablada, la interpreten, midan el sentimiento y determinen qué partes son importantes. Las máquinas de hoy pueden realizar más datos basados en lenguajes que los humanos, sin fatigarse de una forma consistente e imparcial.
considerando la asombrosa cantidad de datos no estructurados que se generan todos los días, ha generado la búsqueda de una solución que para este caso es una estructuración de una fuente de datos altamente no estructurada. El lenguaje humano es increíblemente complejo y diverso, nos expresamos de maneras infinitas, verbalmente y por escrito. No solo existen cientos de lenguajes y dialectos, pero en cada lenguaje existe un conjunto único de reglas gramaticales y de sintaxis, términos y palabras coloquiales. El procesamiento del lenguaje natural es importante porque ayuda a resolver la ambigüedad del lenguaje y agrega una estructura numérica útil a los datos para muchas aplicaciones industriales como el reconocimiento del habla o la analítica del texto. ¿Cómo funciona el PLN? En términos generales, las tareas del PLN dividen el lenguaje en piezas elementales más cortas e intentan entender las relaciones entre las piezas y exploran cómo funcionan las piezas juntas para crear un significado. El esquema general que involucra el procesamiento en el lenguaje natural se divide en tres: transformación, manipulación y cambio. Lo primero, el texto se transforma en una representación formal que preserva las características relevantes. La segunda, la manipulación, la transforma según la tarea, buscando en ella las sobreestructuras. Y finalmente, los cambios que hacen que se transforme en un lenguaje natural. Características del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural y los sistemas que lo emplean comparten diversas características por las que se rigen para llevar a cabo su desarrollo y su utilidad. Estas deben seguir una arquitectura, integrar componentes específicos y el empleo de diversas técnicas. Componentes. Algunos de los componentes del procesamiento del lenguaje natural son los siguientes. Cabe mencionar, no todos los análisis que se describen se aplican en cualquier tarea de PLN, sino que depende del objetivo de la aplicación. Además, estos se verán a profundidad cuando se vea la arquitectura del sistema. Análisis morfológico o léxico. Consiste en el análisis interno de las palabras que forman oraciones para extraer lemas, rasgos flexivos, unidades léxico-compuestas. Es esencial para la información básica, es decir, categoría sintáctica y significado léxico. Análisis sintáctico. Consiste en el análisis de la estructura de las oraciones de acuerdo con el modelo gramatical empleado, lógico o estadístico. Análisis semántico. Proporciona la interpretación de las oraciones, una vez eliminadas las ambigüedades morfosintácticas. Análisis pragmático. Incorpora el análisis del contexto de uso a la interpretación final. Aquí se incluye el tratamiento del lenguaje figurado, metáfora e ironía, como el conocimiento del modo específico necesario para entender un texto especializado. Arquitectura. La arquitectura de un sistema PLN se clasifica en diversos niveles como los que se presentan a continuación. Nivel fonológico. Trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que representan. Nivel morfológico. Trata de cómo las palabras se construyen a partir de unas unidades de significado más pequeñas llamadas morfemas. Nivel sintáctico. Trata de cómo las palabras pueden unirse para formar oraciones, fijando el papel estructural que cada palabra juega en la oración y que sintagmas son parte de otros sintagmas. Nivel semántico. Trata del significado de las palabras y de cómo los significados se unen para dar significado a una oración. También se refiere al significado independiente del contexto, es decir, de la oración aislada. Nivel pragmático. Trata de cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y de cómo el uso afecta el significado de las oraciones. Se reconoce un subnivel recursivo, discursivo, que trata de cómo el significado de una oración se ve afectado por las oraciones inmediatamente anteriores. La arquitectura del sistema de procesamiento del lenguaje natural muestra cómo la computadora interpreta y analiza las oraciones que le sean proporcionadas. La explicación del siguiente sistema es sencilla. Primero, el usuario expresa a la computadora qué es lo que desea hacer. La computadora analiza las oraciones proporcionadas en el sentido morfológico y sintáctico, es decir, si las frases contienen palabras compuestas por morfemas y si la estructura de las oraciones es correcta. En esta etapa juegan un papel importante el analizador lexicográfico y el analizador sintáctico. El siguiente paso es analizar las oraciones semánticamente, es decir, saber cuál es el significado de cada oración y asignar el significado de estas a expresiones lógicas, cierto o falso. Una vez realizado el paso anterior, podemos hacer el análisis pragmático de la instrucción. Es decir, una vez analizadas las oraciones, ahora se analizan todas juntas tomando en cuenta la situación de cada una. Analizando todas las oraciones anteriores, una vez realizado todo esto, la computadora ya sabe qué es lo que va a hacer y
por lo tanto tiene la expresión final. El último paso, una vez obtenida la expresión final, el siguiente paso es la ejecución de esta, para así obtener el resultado y poder proporcionársela al usuario. Sin embargo, no podríamos mencionar el anterior tema sin mencionar qué es ambigüedad lingüística. Para empezar, el lenguaje natural queda entendido como la herramienta que utilizan las personas para expresarse. Posee propiedades que merman la efectividad de los sistemas de recuperación de información textual. Estas propiedades son la variación y la ambigüedad lingüística. Cuando hablamos de la variación lingüística, nos referimos a la posibilidad de utilizar diferentes palabras o expresiones para comunicar una misma idea. En cambio, con la ambigüedad lingüística se produce cuando una palabra o frase permite más de una interpretación. Ambos fenómenos inciden en el proceso de recuperación de información, aunque de forma distinta. La variación lingüística provoca el silencio documental, es decir, la omisión de documentos relevantes para cubrir la necesidad de información, ya que no se han utilizado los mismos términos que aparecen en el documento. En cambio, la ambigüedad implica el ruido documental, es decir, la inclusión de documentos que no son significativos, ya que se recuperan también documentos que utilizan el término, pero con un significado diferente al requerido. Estas dos características dificultan considerablemente el tratamiento automatizado del lenguaje. Lo anterior mencionado nos lleva al tema de técnicas de análisis del lenguaje. Las distintas fases y problemáticas de análisis del lenguaje se afrontan principalmente con las siguientes técnicas. Técnicas lingüísticas formales. Estas se basan en el desarrollo de reglas estructurales que se aplican en las fases de análisis del lenguaje. Técnicas probabilísticas se basan en el estudio en base a un conjunto de textos de referencia, de características de tipo probabilístico asociadas a las distintas fases del análisis del lenguaje. Estos textos de referencia son llamados corpus. Esto a su vez nos lleva a conocer los modelos para el procesamiento del lenguaje natural, los lógicos, que son gramáticos, y los probabilísticos, que están basados en corpus. Los antecedentes mencionados nos facilitan la tarea de explicar cómo funciona un sistema de recuperación de información textual, es decir, cuáles son las tareas que lleva a cabo para responder las consultas de un usuario. En primer lugar, indexación de la colección de documentos. En esta fase, mediante la aplicación de técnicas de PLN, se genera un índice que contiene las descripciones de los documentos. Normalmente, cada documento es descrito mediante el conjunto de términos que, hipotéticamente, mejor representa su contenido. 2. Cuando un usuario formula una consulta, el sistema la analiza y, si es necesario, entonces la transforma, con el fin de representar la necesidad de información del usuario de tal modo que tenga el contenido de estos documentos. 3. El sistema compara la descripción de cada documento con la descripción de la consulta y presenta al usuario aquellos documentos cuyas descripciones más se asemejan a la descripción de su consulta. 4. Los resultados suelen ser mostrados en función de su relevancia, es decir, ordenados en función del grado de similitud entre las descripciones de los documentos y la consulta. Ahora vamos a hablar sobre algunas herramientas utilizadas para el procesamiento del lenguaje natural. Para poder trabajar con procesamiento del lenguaje natural existen múltiples herramientas, entre las cuales se encuentran Biblioteca Apache Spark. Spark es un marco de procesamiento de Big Data de código abierto que forma parte del proyecto Apache, recordando que Apache Software Foundation es una organización sin fines de lucro creada para dar soporte a proyectos de software bajo la denominación de Apache, incluyendo el popular servidor HTTP. El marco proporciona capacidades de procesamiento para múltiples tipos de Big Data, texto, gráfico, transmisión. Spark también ofrece bibliotecas de análisis, incluida una máquina biblioteca de aprendizaje. En teoría, es capaz de procesar datos más rápido que MapReduce porque procesa datos en la memoria, mientras que MapReduce persiste en el disco después de un mapa o de reducir una acción. Esto es útil para el análisis iterativo. OpenNLP es un kit de herramientas de aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje natural. Admite tareas de PNL como la tokenización,
que la tokenización nos referimos a un subconjunto de análisis donde partes de oraciones se dividen en pedazos para procesos posteriores. Segmentación de oraciones, dividiendo el texto en oraciones, etiquetado de parte del discurso, es decir, sustantivos, verbos, etc., extracción de entidad nombrada, por ejemplo, personas, organizaciones, análisis, detección de idioma, entre otros. Bibliotecas Scala. Lo primero que se debe saber es que Scala es un lenguaje de programación general conciso creado a principios de la década de 2000 para abordar algunas de las críticas a Java. Incluye bibliotecas como Breeze para máquina, Learning y Epic para el análisis de texto. Recientemente ha ganado más seguidores. Weka y NIM. El entorno de Waikato para el análisis del conocimiento, es decir, Weka, es un conjunto de algoritmos de aprendizaje desarrollados en la década de 1990 en la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda y con licencia GNU General Public. Incluye herramientas de preprocesamiento, además de algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento. Cuenta con una opción de interfaz basada en GUI. NIM, introducido en 2004 en la Universidad de Constance, es una plataforma analítica comercial de código abierto con más de 1000 módulos, que también incluye funciones de preparación de datos, escrito en Java y basado en Eclipse. Existen muchas otras herramientas, pero estas son las principales encontradas en el mercado actualmente. Lo cual nos lleva a hablar ahora a las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Con lo anterior mencionado, queda implícito el hecho de que el procesamiento del lenguaje natural tiene muchas aplicaciones en la vida real. De manera general, algunas aplicaciones del PNL son análisis y síntesis de voz, la traducción automática, la recuperación de la información, respuesta a preguntas, reconocimiento de habla, la minería de datos, entre muchas otras. Les mencionaré algunas de las más importantes. Recuperación y extracción de información. La aplicación del procesamiento del lenguaje natural, quizá más importante en el momento actual, es la recuperación de información, es decir, la búsqueda de información, ya que, por un lado, en Internet y en las bibliotecas digitales se contiene una cantidad enorme de conocimiento que puede dar respuesta a muchísimas preguntas que tenemos. En contraste, entre esta exorbitante cantidad de información, existe mucha que no sirve porque ya no se puede encontrar. La pregunta hoy ha cambiado de ¿sí se sabe cómo hacer? A ¿dónde está esta información entre este vasto mundo de información? En realidad, rara vez se trata de decidir la relevancia entre documentos para el usuario. Comúnmente, una enorme cantidad de documentos se puede considerar como relevante en cierto grado, siendo unos más relevantes y otros menos. Entonces, la tarea se entiende ¿cómo medir el grado de esta relevancia para proporcionar al usuario primero el documento más relevante? Si no le sirvió, el segundo más relevante, etc. La recuperación de información entonces se define como el proceso de encontrar en un repositorio grande de datos material que usualmente son documentos, de naturaleza no estructurada, que usualmente es texto, o semiestructurada como las páginas web, y que satisfaga una necesidad de información. Los datos no estructurados no tienen un esquema claro, no están listos para procesar y son lo opuesto a los datos con un esquema estructurado como los que se encuentran en bases de datos. Los datos semiestructurados están en documentos con marcas explícitas como código HTML. La información encontrada debe ser pertinente y relevante. ¿A qué nos referimos con pertinente y relevante? Bueno, pertinente es la medida de cómo un documento se ajusta a una necesidad informativa. Y con relevante nos referimos a la medida de cómo una pregunta se ajusta a un documento. Las estrategias de recuperación de información involucran la transformación del texto en representaciones adecuadas de acuerdo a modelos específicos que cumplan estos propósitos de búsqueda. El problema más difícil de la recuperación de información no es de índole técnica, no es encontrar entre ese mundo de información, sino más bien es algo de tipo psicológico, porque es entender cuál es la necesidad real del usuario, para qué está formulando su pregunta. No existe un lenguaje formal en el cual el usuario podría formular claramente su necesidad. La dirección más prometedora de resolver este problema es nuevamente el uso del lenguaje natural. Las técnicas más usadas actualmente para la recuperación de información, como ya se los mencioné, involucran la búsqueda por palabras clave. Se buscan los archivos que contengan las palabras que el usuario teclee.
es decir, la representación formal usada es el conjunto de cadenas de letras, vamos a decirlo así, las palabras, usualmente junto con sus frecuencias en el texto, en número de ocurrencias, por lo que las ideas más usadas son los modelos probabilísticos y los procedimientos iterativos e interactivos, por lo que, vamos a decirlo de otra forma, se trata de adivinar qué necesita el usuario preguntándole cuáles documentos de toda la información que se le desplegó es la que le sirve. Para mejorar estas búsquedas existen muchas operaciones que van desde las más sencillas hasta las más complejas, empezando por la coincidencia de las formas morfológicas de la palabra, es decir, buscando pensar, encontrar pensarlo. Los métodos de la morfología computacional varían desde el uso de diccionarios que especifican las formas para cada palabra hasta las heurísticas que ayudan a adivinarlas. Otra de estas operaciones es la coincidencia de los sinónimos, los conceptos más generales y más específicos, buscando cerdo, encontrando entonces puerco, de ahí derivándonos a mascota, de ahí derivándonos a animal. Este problema prácticamente no depende del lenguaje. Es tanto relevante para inglés como para español. Los diccionarios que usan sí son específicos de cada lenguaje debido a los modismos. La idea principal es especificar que los sinónimos en el mismo nivel del árbol y los conceptos más específicos debajo de los conceptos de este. Uno de los problemas que aún no recibieron una solución adecuada es medir la distancia entre este árbol. Qué tan parecida es la palabra cerdo a la palabra puerco y entonces qué tan relevante y qué tan parecido es a mascota, a animal o a objeto. Una generalización de esta idea son los diccionarios de las palabras, conceptualmente relacionados, por ejemplo, cerdo y tocino, sacerdote y Biblia, iglesia y rezar. El problema de la medición de distancia es aún el más difícil. Otra de las operaciones es tomar en cuenta las relaciones entre las palabras de la petición del usuario y el documento, buscando estudio de planes, rechazando como no relevantes planes de estudio. Para lograr este grado de calidad se necesita reconocer automáticamente la estructura del texto y representarla en forma que permita la cooperación necesaria, por ejemplo, en forma de un grafo conceptual. De manera breve mencionaré a la minería de datos. La minería de datos proporciona herramientas poderosas para descubrir patrones ocultos y relaciones en datos estructurados. Este proceso asume que los datos ya se encuentran almacenados en un formato estructurado. Por esta razón, su preprocesamiento consiste en la limpieza y normalización de los datos y la generación de numerosos enlaces entre las tablas de las bases de datos. La minería de datos usa técnicas y metodologías de las mencionadas anteriormente, como corpus, procesados con técnicas de lingüística computacional. De la minería de datos podemos desglosar la minería de textos, que es la fusión entre la minería de datos y el procesamiento del lenguaje natural. La minería de texto consiste en descubrir a partir de cantidades de texto grandes el conocimiento que no está literalmente escrito en cualquiera de los documentos. Esto incluye buscar tendencias, promedios, desviaciones, dependencias, etc. Es un área emergente y muy interesante del procesamiento de textos y de la minería de datos. Por ejemplo, con los métodos de minería de texto, a partir de los textos de periódicos mexicanos encontrados en Internet, se podrían investigar preguntas como las siguientes. ¿Es positiva o negativa la opinión promedio en la sociedad sobre el asunto del Fobaproa? ¿Aumenta o disminuye el interés en este asunto en los últimos meses? ¿Hay diferencias en la actitud hacia este asunto en el Distrito Federal y en Monterrey? ¿Cómo afecta la noticia de la privatización de la industria eléctrica el interés social hacia el Fobaproa? En grandes cantidades de texto se puede no solo encontrar lo que está escrito explícitamente en alguno de los textos, sino también descubrir cosas nuevas de las cuales todavía nadie se ha dado cuenta. Digámoslo entonces, se pueden detectar tendencias, relaciones y anomalías. Por ejemplo, descubrir que en el estado X, podemos decir Veracruz, la popularidad del gobierno empieza a caer y al darse cuenta de esto, toman medidas adecuadas a tiempo. Esto es una tendencia. O bien, que en los estados donde las gobernadoras son mujeres hay más satisfacción de la población con el gobierno, una relación. O que el periódico Órale no publicó los informes sobre un evento que la mayoría de los periódicos discutió extensivamente. Eso sería una anomalía. Entonces, la diferencia de las tareas de búsqueda, filtrado o extracción es que en esta información no está escrita explícitamente en algún texto, sino que se descubre con los métodos estadísticos. La minería de texto es un modo distinto de presentación resumido de información, aunque no de información explícita, sino implícita en los textos. Traducción automática. La traducción automática es traducción automatizada.
Es el proceso mediante el cual se utiliza software de computadora para traducir un texto de un lenguaje natural a otro. Existen dos tipos de traducciones automáticas, basada en reglas. Esta se basa en incontables reglas lingüísticas integradas y en millones de diccionarios bilingües para cada par de idiomas. Y estadística. Esta es la traducción automática estadística, utiliza modelos de traducción estadísticos cuyos parámetros emanan del análisis de corpus monolingües y bilingües. En el caso de la traducción automática de tipo interlingua, es aún mucho más importante que el programa comprenda el texto perfectamente y, por otro lado, pueda correctamente verbalizar el sentido que se le da. Cualquier error en comprensión del texto fuente causaría una traducción incorrecta, lo que, dependiendo de su situación, puede resultar en consecuencias graves. Por lo que los sistemas de traducción requieren de toda la fuerza de la ciencia de la lingüística computacional, sus métodos más precisos y completos del análisis de texto y representación de su contenido. Además, los problemas de análisis de textos, la traducción automática enfrenta problemas específicos para la generación de texto. Uno de estos es la selección de palabras. Para ejemplificar esto, si tenemos la frase en inglés Johnny pays attention to Mary, no basta con encontrar en el diccionario el verbo pay, que es pagar, porque esta variante no es correcta, ya que no decimos Juan paga atención a María. La manera correcta de representar pay sería como una llamada función léxica. Esta palabra significa la ejecución de la acción de atención por el agente Juan, el sujeto. En español, entonces, la palabra indica la ejecución de atención, es decir, prestar. La selección de la palabra depende de la acción. Para culpa es echar, es decir, Juan echa culpa a María. Para propiedad sería mostrar, etc. La traducción automática tiene objetivos claros: tomar el texto escrito en lenguaje, traducirlo a otro, manteniendo entonces el mismo significado. Por lo que en general, el proceso de traducción automática sigue 3 pasos. Primero, el texto en el lenguaje original se transforma a una representación intermedia. Después, de acuerdo a la morfología del lenguaje destino, se realizan modificaciones a esta representación intermedia. Por último, esta se transforma al lenguaje destino, es decir, se transforma el texto en el lenguaje final. La manera de evaluar si la traducción es correcta es un problema no trivial. Definir exactamente la palabra significado y luego poder medirlo podría presentar algunas complicaciones. Por lo que hoy en día aún se sigue trabajando sobre la traducción de textos. Análisis de texto. El procesamiento del lenguaje natural va de la mano con el análisis de texto, mediante el cual se cuenta, agrupa y categoriza palabras para extraer estructura y significado de grandes volúmenes de contenido. Se utiliza para explorar contenido textual y derivar nuestras variables de texto crudo que se pueden visualizar, filtrar o utilizar como entradas para modelos predictivos u otros métodos estadísticos. PLN y el análisis de texto se utilizan juntos para muchas aplicaciones. Por ejemplo, el descubrimiento de investigación, donde se identifican patrones y pistas en correos electrónicos o reportes escritos para detectar y resolver delitos. Otro ejemplo es el conocimiento en materia, donde se clasifica contenido en temas significativos de modo que pueda seguir alguna acción y descubrir tendencias. Y el último, analítica en medios sociales, descubre conocimiento y sentimiento sobre temas específicos e identifica a personas influyentes importantes. Del análisis de texto se deriva el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es una de las aplicaciones que más tendencia ha tenido y que además mayor polémica ha causado debido al conflicto moral que representa para las personas el hecho de que una máquina pueda analizar sentimientos así como tenerlos. El análisis de sentimiento en textos es la identificación y extracción de información subjetiva, también llamado minería de opiniones. Ese proceso generalmente involucra el uso de herramientas de PLN y software de análisis de textos para automatizar el proceso. La forma básica de análisis de sentimientos es una clasificación polarizada de sentimientos que pueden asignar de un rango de -10 a 10, que se basa en el aprendizaje para evaluar emociones tanto negativas como positivas en corpus etiquetados de entrenamiento. Es decir, le asignan un rango a las valoraciones positivas y a las valoraciones negativas. Técnicas avanzadas permiten analizar gramaticalmente y descomponer la oración.
La minería de opiniones tiene un mercado ávido de conocer, indexar y resumir opiniones en grandes volúmenes de texto, con fines de mercadeo y manejo de imagen. Los algoritmos heurísticos tienen el inconveniente de que la dificultad de recopilar manualmente todos los patrones posibles que expresan sentimientos. Se usan reglas gramaticales tipo compiladores para extraer ciertas inferencias. El motor de reglas se aplica varias veces para transformar el texto etiquetado en oraciones que definen la asociación entre una palabra y una parte del habla con un sentimiento calificado. Por ejemplo, si se escribe una valoración en la Play Store y yo escribo que me encantó la aplicación, lo va a interpretar de tal manera que va a relacionar ese tipo de aplicación con mis gustos al usar yo la palabra me encanta. Lo mismo que si dijera la palabra me gusta o la palabra no me gustó, odié la aplicación, la detesté. Palabras clave son las que van a evaluar de tal forma que esas los tomarán como el sentimiento resentido hacia el objeto o aplicación. Hoy en día es de los más utilizados actualmente para el análisis de textos, así como para las redes sociales, ya que con esto se emplea un mejor marketing y un mejor manejo de ventas. Por último, hablaremos sobre los transformes de manera principal. El procesamiento automático nos resuelve o ayuda en tareas que implican conversar, leer o escribir en una lengua. Por lo tanto, no es extrañar que existan otras aplicaciones que apliquen el procesamiento del lenguaje natural, por lo que la educación y la salud tienen cierta relación con el tema. Es decir, en cuanto a la educación, resuelven situaciones difíciles, aplican estrategias eficaces para el aprendizaje y enseñan con éxito. En el caso de la rama personal o profesional, una mayor y mejor gestión de tiempo, un control de estrés adecuado, una mejor toma de decisiones. En cuanto a salud, un diagnóstico adecuado, un cuadro de adicciones, un cuadro de miedos y traumas, con lo cual se pueden prevenir ciertas enfermedades así como ciertas afecciones, así como llevar a cabo su análisis para un posterior diagnóstico. Ya se mencionó mucho sobre muchas aplicaciones de manera general, pero de forma cotidiana, ¿cómo las aplicamos? Existen muchas aplicaciones comunes y prácticas de PNL en nuestra vida diaria. Más allá de conversar con asistentes como Siri, como Alexa, quiero mostrarles ejemplos cotidianos. En primer lugar, en los correos electrónicos, la carpeta de correo no deseado, hay similitudes a veces en las líneas de asunto. Esto sucede por el filtrado de correo no deseado, es decir, se aplica una técnica bayesiana, que es una técnica del procesamiento del lenguaje natural de tipo estadística, que compara las palabras del correo no deseado con correos electrónicos válidos para identificar correo basura. Otro ejemplo sería el perder una llamada telefónica y leer la transcripción automática del correo de voz en la bandeja de entrada del correo, o lo común para nosotros, una aplicación de teléfono inteligente. Esta conversión del habla al texto es un recurso del procesamiento del lenguaje natural. Y por último, navegando por un sitio web, utilizando su barra de búsqueda integrada o bien seleccionando etiquetas sugeridas de temas, de entidades, de categorías. Esto se hace empleando métodos de procesamiento del lenguaje natural para realizar búsquedas, porque se hace un modelado de remas, una extracción de entidades y una categorización de contenido. En todos los casos mencionados, la meta general es tomar texto crudo del lenguaje, aplicar la lingüística y algoritmos para transformar o enriquecer el texto de tal forma que provea un mayor valor. Beneficios del procesamiento del lenguaje natural para la búsqueda en el sitio web. Hoy en día, uno de los usos más populares del procesamiento del lenguaje natural es la opción búsqueda en la página web. Los compradores en línea han notado cuánto ha evolucionado el comercio electrónico y cómo las compras en línea son una experiencia mucho menos frustrante que hace unos años. Pero para la mayoría de los compradores, los cambios tecnológicos que ocurren detrás de las escenas son invisibles. La adopción del procesamiento del lenguaje natural es uno de los principales impulsores del cambio en el comercio electrónico en la actualidad, y el impacto que estas tecnologías están teniendo en la experiencia del cliente es a la vez impactante y de gran alcance. Por lo tanto, aquí encontrará los beneficios clave de la PNL y las respuestas sobre por qué es mejor que el algoritmo de búsqueda de valores u otras búsquedas tradicionales basadas en palabras clave y textos. Mejores resultados.
La búsqueda semántica proporciona resultados que son exactamente lo que sus clientes están buscando. El proceso de búsqueda descifra lo que sus clientes realmente quieren decir. Los clientes son humanos, cometen errores ortográficos, confunden marcas con productos y olvidan detalles. NLP cierra la brecha cuando ocurren estos errores. NLP conecta los puntos para mantener la búsqueda sin interrupciones. Más datos minados significa más datos para el crecimiento. Medir lo que buscan los clientes es clave para mejorar tu negocio. A través de la tremenda profundidad de los datos presentados por PNL, puedes analizar los datos en gran medida. Aprendiendo sobre los hábitos y las tendencias de los clientes en toda su base de consumidores, esta información se puede aplicar desde la comercialización hasta SEO, campañas de marketing, ventas, etc. Las capacidades de búsqueda complejas eliminan los resultados ineficaces. El procesamiento del lenguaje natural considera la imagen completa, no solo las palabras clave individuales en una búsqueda, proporcionando resultados que son la suma de sus partes, resultados que podrían identificarse erróneamente mediante búsquedas basadas en texto y omitirse accidentalmente de las consultas de palabras clave. Por último, tenemos lo que es la personalización. Empresas como Perius, Nosto y Rich Relevance utilizan el aprendizaje automático junto con NLP para mejorar el proceso de compra. Estos proveedores usan los datos para continuar proporcionando recomendaciones basadas en el comportamiento en el sitio y los hábitos de búsquedas anteriores. Transformers, la novedad en PLN. Desde hace aproximadamente 3 años se viene gestando otra gran revolución en la inteligencia artificial. En febrero del 2019, OpenAI creó el modelo GPT-2. Este es capaz de sintetizar texto muy similar al que generaría un ser humano. En mayo del mismo año lanzó GPT-3, un modelo de Natural Language Processing 10 veces más grande que su antecesor y mucho más poderoso. Alimentado con tan solo una frase de inicio, esta inteligencia artificial es capaz de escribir una historia completa de manera bastante convincente, siendo incluso capaz de engañar a un ser humano. Las redes Transformers nacieron en el contexto del procesamiento del lenguaje natural, un área de la inteligencia artificial que busca que las computadoras logren entender, interpretar y manipular el lenguaje del humano. Esta es un nuevo tipo de red neuronal. Pero, ¿qué es una red neuronal? Bueno, esta integra bucles de realimentación, permitiendo a través de ellos que la información persista durante algunos pasos o épocas de entrenamiento, a través de conexiones desde las salidas de las capas que incrustan sus resultados en los datos de entrada. Bueno, una vez sabiendo que es una red neuronal, vamos a que esta es una nueva arquitectura la cual promete convertirse en un hito en el amplio avance de la inteligencia artificial. Lo más importante es cómo funcionan estas redes, su potencial y lo más importante, por qué están actualmente por encima de las redes recurrentes, las cuales hasta hace poco dominaban el campo del LNP. Hasta hace poco, las que dominaban en el campo del lenguaje del procesamiento natural era la red neuronal recurrente, o por sus siglas en inglés RNN. Esta se da ya que el lenguaje humano es precisamente una secuencia de palabras, y como ya sabemos, este tipo de redes se especializan en procesar secuencias. El único inconveniente de estas redes es que tienen una memoria de corto plazo, incluso si son redes del Long Short Term Memory o por sus siglas en inglés LSTM. Estas están compuestas por unidades LSTM y son un tipo especial de red neuronal recurrente. Estas redes contienen 3 puertas, las cuales son entrada, olvido y salida. De esta forma controlan el modo en que la información fluye dentro o fuera de la unidad. Por ejemplo, para la generación de texto, la red podría producir frases relativamente cortas y bastante coherentes, pero cuando la secuencia generada es extensa, la red no está en capacidad de tener como referencia el texto que aparece al inicio, y así el texto general no será del todo coherente. Además, el texto es procesado de manera secuencial, es decir, palabra por palabra. Por el contrario, las redes Transformer
tienen una memoria de mucho más largo plazo, pues logran analizar secuencias muy extensas usando un mecanismo que se llama atención. Esto conlleva que logren procesar toda la secuencia en paralelo y no en serie como ocurre en las redes recurrentes. Estas redes Transformers son descritas en el artículo del 2017 Attention Hills Hall Unit y nacieron inicialmente como una alternativa al problema de traducción de texto de un idioma a otro. En esta red, la totalidad de la secuencia de entrada es procesada en paralelo por la red. Esta secuencia es inicialmente convertida en una representación numérica usando un embedding, y después se añade una codificación de posición y los vectores resultantes ingresan a la etapa de codificación que se encarga de extraer la información más relevante de la secuencia en su idioma original. La salida a esta etapa se conecta al codificador que toma esta información para generar secuencialmente el texto traducido al segundo idioma. Aplicaciones de PLN en México y el mundo. Lo anterior explicado nos ha llevado hasta el punto de poder demostrar que el PLN es de vital importancia en la inteligencia artificial, ya que de este hecho es la rama que podría darle un giro inesperado a la IA. Hoy, de hecho, la PNL se utiliza mayoritariamente en herramientas de análisis de texto y redes sociales para analizar problemas y opiniones. Un caso de uso popular de la PNL es analizar tweets o revisar sitios para obtener comentarios sobre los productos. Por ejemplo, el departamento de marketing de una empresa de electrónica. Ellos podrían lanzar una campaña por sus nuevos cargadores portátiles a un precio razonable. Según las ventas, podrían pensar que lo están haciendo bien. Sin embargo, en realidad, es posible que al cliente no le guste el producto y ocupe las redes sociales para quejarse. Tal vez los dispositivos que usan este producto no tienen un cargo por mucho. Si la empresa puede analizar estos tweets y reseñas utilizando tecnologías PNL, podrían entender de qué habla la gente, sus sentimientos positivos, negativos o neutrales, e incluso las emociones que son al respecto, por las palabras utilizadas en los tweets. Aunque analizar texto para marketing es extremadamente importante, otro uso de PLN en el procesamiento de idiomas es generar idiomas para permitir la interfaz con los sistemas que utilizan lenguaje humano. Esto se encuentra en aplicaciones interactivas como chatbots u otras aplicaciones de experiencia del cliente, como enrutar a un cliente a un determinado agente en función de estado y lo que se le dijo. También se relaciona aquí la analítica basada en búsquedas, donde los usuarios emplean el lenguaje natural, experiencias para buscar y analizar sus datos para encontrar información. Algunos de estos buscan que los motores aprendan sobre los usuarios a partir de su historial de análisis y luego les proporcionan sugerencias basadas en los que podría ser más relevante para ellos. A continuación, vamos a hablar sobre algunas empresas que emplean el PLN. Y estas son Inventa, Hágalo, Kicknight, Idibon, MarketMuse, Destinity, Joomla, English Central, Clevu. Un gran ejemplo de PLN en el mundo es FiscalNote, una herramienta que permite conectar de manera transparente a las empresas con la legislación de los Estados Unidos. Esto es, y se debe permitir al usuario estar al pendiente de la evolución de los textos como normas o leyes, hasta encontrar los personajes que están involucrados en el desarrollo de un texto, los legisladores y en algunos casos sus contactos. Las herramientas de procesamiento de texto son claves, desde el encontrar el diferencial entre los textos hasta el reconocimiento de entidades como los nombres de los representantes en el texto. Otras empresas como Midmail, que es una plataforma tecnológica que permite a las empresas construir interfaces conversacionales inteligentes para cualquier aplicación o dispositivo. Las empresas más innovadoras del mundo usan su plataforma para alimentar asistentes de voz y chats de próxima generación, las cuales permiten a los usuarios encontrar y navegar rápidamente la información en una variedad de aplicaciones. Midmail ha sido ampliamente reconocida como un líder en el campo de la información del lenguaje natural. Por otro lado, Astructure
ofrece una plataforma de comprensión del lenguaje natural con etiqueta blanca para minoristas y marcas. Ayuda a los minoristas a implementar la búsqueda del lenguaje natural en su propia plataforma y es compatible con múltiples canales minoristas, incluidos el orgánico en la web, móvil, voz y chatbots. Por último, tenemos a NetBase. NetBase analiza las publicaciones en las redes sociales en tiempo real usando NLP para obtener ideas para marcas y minoristas para tomar decisiones comerciales. La compañía extrae información de las publicaciones en las redes sociales para comprender las percepciones o necesidades de los clientes y para ayudar a las empresas a monitorear la reputación de sus marcas. A continuación, les mencionaremos a las personas más influyentes para el desarrollo del PLN. En esta lista aparecen personajes como Daniel Bobrow, Roger Carpenter, Noam Chomsky, David Ferrucci, Terry Winograd, William Aaron Woods, Stephen Wolfram, Victor Jumbe. Otros personajes como Roger Schnack es un teórico de la inteligencia artificial estadounidense, psicólogo cognitivo, científico de aprendizaje, reformador educativo y emprendedor, el cual introdujo la teoría de la dependencia conceptual para la comprensión del lenguaje natural. En esta lista también incluimos al personaje Alan Turing, el cual es el creador de la prueba de Turing o test de Turing. Él era un informático inglés, matemático, lógico, criptoanalista y biólogo teórico. Fue muy influyente en el desarrollo de la informática teórica, proporcionando una formalización de los conceptos de algoritmo y computación con la máquina de Turing, que puede considerarse el modelo de la computadora de propósito general. Turing es ampliamente considerado como el padre de la informática teórica y la inteligencia artificial. Por último, y para finalizar esta amplia lista de personajes, tenemos a Joseph Weizenbaum. Es autor de Lisa Chatterbot. Era un informático alemán estadounidense y profesor emérito del MIT. El premio Weizenbaum lleva su nombre. Ahora es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. Experiencias de usuarios. Basados en un grupo de 130 personas, en un estudio realizado por empresas líderes en análisis y administración de datos, se presentan en la siguiente tabla tecnologías analíticas avanzadas, específicamente las relaciones aplicaciones del PLN, que se están utilizando por los primeros usuarios de toda la organización para una variedad de casos de uso. Como se puede observar, Operaciones es líder en el grupo activo con el 58% de los encuestados, utilizando las tecnologías en las operaciones. 53% utilizan las tecnologías en marketing, que a menudo es uno de los primeros aspectos en adoptar tecnologías de análisis más avanzados. Algunos de los casos se ilustran en la siguiente tabla. Como podemos observar en la presente tabla, encontramos 8 áreas, las cuales son operativa, marketing, IT, servicio al cliente, ventas, finanzas, comercio virtual y recursos humanos. Hablaremos de 2, marketing, que cuenta con el 53% de porcentajes de tecnologías utilizadas. Marketing ocupa lo que son los análisis de sentimientos y redes sociales, análisis de abandono y otros comportamientos de clientes, así como la intervención proactiva. Por otro lado tenemos lo que es el comercio virtual. El comercio virtual cuenta con lo que son los chatbots para sugerir productos en internet, la clasificación de productos por imágenes y la categorización automática por URLs. Enfocándonos en México, hay que decir, dada la importancia del procesamiento del lenguaje natural para la ciencia y educación en la búsqueda, concientización de la sociedad, comercio, por ejemplo, en búsqueda y minería de texto, cultura, que por ejemplo sería la traducción o la búsqueda, y otros aspectos de la vida social, el desarrollo de las herramientas para el procesamiento del lenguaje natural a nivel nacional es uno de los aspectos críticos de la independencia cultural,
técnica y económica del país. Además, el procesamiento rápido y correcto, lo que implica un procesamiento automático, de los documentos en las oficinas de gobierno es indispensable para el funcionamiento eficiente de la democracia. Estas consideraciones nos indican la pertinencia y prioridad del desarrollo del procesamiento automático de español en nuestro país. Este preámbulo nos lleva a ejemplificarles aplicaciones reales llevadas a cabo del procesamiento del lenguaje natural aquí en México. Recientemente hubo un caso en México que es una propuesta que fue aceptada el pasado 20 de marzo del 2020 en cuanto a procesamiento del lenguaje natural empleando Python. En meses pasados se presentó la tarea de desarrollar un chatbot para la página de Facebook de la Universidad de Colima, el cual debía procesar peticiones de los usuarios en lenguaje natural. Comúnmente, los chatbots solo procesan las peticiones preprogramadas. Para eliminar esta limitación, se propuso desarrollar una inteligencia artificial que aprendiese de interacciones del usuario para poder procesar nuevas peticiones. Para ello, entonces, se utilizó NLTK, del cual les mencionaré más adelante, pero que es una librería de Python enfocada en el PLN que soporta el uso de inteligencia artificial. Todo esto con la finalidad de reducir tiempos de respuesta hacia sus usuarios. Recordándoles que una de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural son los chatbots o agentes conversacionales, los cuales se definen como sistemas computarizados operando como una interfaz entre usuario humano y una aplicación de software usando el lenguaje natural, ya sea hablado o escrito como principal medio de comunicación. Hoy en día es muy común. Originalmente, chatbot se usó para referirse a programas de ordenador que intentaban simular el lenguaje humano con la ayuda de un sistema de diálogo basado en texto. Desde la introducción de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles, el término de chatbot se utiliza principalmente para aplicaciones de mensajería en lugar de para programas informáticos puros. Los chatbots son programas diseñados entonces para interactuar con usuarios de una manera similar a la humana, respondiendo preguntas y realizando tareas en un área específica. La popularidad de estos ha aumentado exponencialmente gracias a las mejoras en la IA, lo que da respuestas efectivas. Los ejemplos más conocidos de esto son los ya mencionados Alexa, Siri, IBM, Watson, por lo cual el desarrollo de los chatbots llegará a un nuevo nivel. Además, como les mencioné, Natural Language Toolkit, NLTK, es la plataforma líder para construir programas en Python con datos de lenguaje humano. Provee interfaces fáciles de usar con más de 50 cuerpos y recursos léxicos como WordNet, junto con un conjunto de librerías de procesamiento de texto para clasificación, tokenización, clasificación, parseo y razonamiento semántico. Fue diseñado teniendo en cuenta los objetivos principales de simplicidad, consistencia, modularidad y extensibilidad. Una red neuronal es un modelo del campo de Machine Learning. Este campo engloba todos los modelos computacionales que aprenden de una experiencia con respecto a alguna tarea y a alguna medida de rendimiento. Por lo tanto, es un modelo de aprendizaje que representa un conjunto de operaciones interconectadas simulando la sinapsis del cerebro humano llamado neuronas. Estas operaciones son compuestas por una entrada, una salida y una operación no lineal. A su vez, sus formas de interconexión permiten aprender distintos patrones, así como procesar el lenguaje y sus peculiaridades. Además, tienen una secuencialidad implícita. Esto es el preámbulo para mencionar cómo funciona toda esta propuesta. El proyecto cumplió con la meta, ya que al preguntar, dependiendo del tipo de pregunta, será obviamente el tipo de respuesta. La forma en la que lo probaron fue de la siguiente forma. Se puede decir, hola, empezar, quiero ver la oferta educativa, infórmame. Son las palabras claves por las que el bot te responderá y te dará información de acuerdo a la petición que hayas hecho. Si le damos hola, empezar o iniciar, te dará la respuesta común en la que te explica de qué se trata, qué es un chatbot y cómo funciona. Si tú te vas a la respuesta directa de quiero ver la oferta educativa, te preguntará si buscas para media superior o superior. Tú responderás dependiendo de lo que te interese, puede ser media superior o superior, y de ahí te desplegará la página con la respuesta. Además, te pondrá el mensaje de si te puede ayudar en algo más, logrando entonces una atención 24/7 de manera rápida y
relativamente sencilla. Otro ejemplo de aplicación de PLN en México es SARA, análisis de texto. Es un sistema automático de atención a ciudadanos diseñado por la red MX Abierto. El insumo de SARA es un mensaje, un correo electrónico en el que se describe la necesidad de un usuario y, mediante el tratamiento del texto y algunas técnicas de aprendizaje automático, sugiere la dependencia a la que debe de llevar dicho problema. Dicho sistema es abierto y lo puedes consultar para mandar tus respuestas o para hacer un fork. Aplicaciones de PLN en México. Actualmente, y debido a la contingencia de salud que se vive no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, los campos de investigación con respecto a la salud no son los únicos que se han visto obligados a actualizarse en cuanto a los medicamentos o posibles curas para el COVID-19. La inteligencia artificial está tomando un papel muy importante en la situación actual. En este caso hablaremos sobre el papel que ha tomado el PLN. Se han desarrollado un sinfín de aplicaciones basadas en PLN a nivel mundial y México no fue la excepción. Se ha desarrollado un chatbot llamado COVID Bot. Este consiste en asesorar a la gente y desmentir todas aquellas fake news sobre el COVID. El desarrollador informó que el primer día de su lanzamiento este chatbot tuvo más de 800 mensajes con preguntas de los usuarios. Un dato importante es que no solo gente nacional hizo uso de él, sino también de otros países como Argentina, Estados Unidos y Canadá. Esto se debe a que el chat está desarrollado en español, la lengua de este país, o en su caso la que muchos inmigrantes que radican en Estados Unidos o Canadá hablan. Antes de terminar, si alguien desea conocer más a fondo sobre el tema, se plantean las siguientes opciones. Como se los mencioné, la primera que hace alusión a la existencia de un gran recurso es la librería NLTK para Python. Anteriormente se hizo mención de otras herramientas, pero esta tiene una gran documentación, cuenta con un libro abierto para empezar a utilizarlo y hay muchos recursos en línea para aumentar tu conocimiento sobre línea. La segunda opción viene en el siguiente enlace, donde podrán conocer las sedes en México de NobleProc. Es un grupo internacional que imparte formaciones y consultorías, cursos de alta calidad en todos los sectores, cubriendo desde inteligencia artificial hasta gestión, estadísticas aplicadas y, hablando de nuestro tema, cursos especializados en procesamiento de lenguaje natural. Algunos de sus clientes han sido Nintendo, Intel, IBM, Cisco y McPherson. Están avalados y tienen certificaciones de todo tipo. Como conclusión, nuestro equipo menciona que el procesamiento del lenguaje natural es importante para muchos aspectos de la vida de la sociedad, desde la informatización de los servicios públicos y el desarrollo de la democracia hasta la ciencia, la educación y la cultura. El desarrollo de las herramientas correspondientes para la lengua nacional es indispensable para la dirección cultural del país, tal cual se mencionó con los proyectos antes mencionados. Entre las tareas principales del procesamiento del lenguaje natural se pueden mencionar el manejo eficiente de la información, como la búsqueda, la clasificación, el agrupamiento, los resúmenes, las bibliotecas digitales, etc., las interfaces en lenguaje natural y tecnologías de voz, tanto en los equipos especializados como en los servicios públicos, la traducción automática y aplicaciones multilingües, la ingeniería de conocimiento, es decir, la extracción de información, la minería de texto, que es en donde nuestro equipo se enfocó, ya que es el tema principal de interés. El procesamiento del lenguaje natural enfrenta la gran complejidad que implica el conocimiento involucrado. La compilación de este conocimiento es uno de los grandes retos para la ingeniería en sistemas lingüísticos, y una de las soluciones a este problema es el aprendizaje automático del conocimiento a partir de los grandes corpus de texto. Para nuestro equipo, lo más importante fue conocer las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, así como la importancia que radica tanto en el mundo como en nuestro propio país, ya que ninguno de nosotros se esperó que la importancia de estos temas llegara a tal punto de que se han llevado a cabo aplicaciones reales, tal cual lo mencionamos con la aplicación SARA, como lo mencionamos con la aplicación del chatbot en Python, como se mencionó con otros asistentes y con otras aplicaciones. Es de suma importancia entonces reconocer el papel que juega en la inteligencia artificial y en la vida cotidiana el procesamiento del lenguaje natural.
Esta es un nuevo tipo de red neuronal. Esta integra bucles de retroalimentación, permitiendo... Ay, Brando, qué estúpido eres. No es retroalimentación, es El procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es Minería de textos. Ay, no era traducción automática. La traducción automática es traducción automatizada. Es el proceso mediante el cual se utiliza software de computadora. Ay, ahorita lo corrijo, pero traducción un texto de un lenguaje natural a otro. Existen dos tipos de traducciones. ¡Ah!